Hola, hola, soy Alba Borges y en esta ocasión vamos a conocer un poquito el concepto de triangulación y vamos a ver un ejemplo de cómo se lleva a cabo la misma. Cuando hablamos de triangulación nos estamos refiriendo al uso de fuentes diferentes de datos como algo distinto al uso de métodos diferentes para producir esos datos. Es decir, vamos a utilizar diferentes estrategias y vamos a aplicar diferentes instrumentos para la recogida de información acerca del fenómeno objeto de estudio. ¿Para qué? Para tener una perspectiva más amplia y eso que permita garantizar la validez, confiabilidad y aplicabilidad de este tipo de estudio. Desde hace mucho tiempo se ha puesto en duda la confiabilidad de los estudios, en este caso de carácter cualitativo, pues eh, sus informaciones o las teorías que pueden arrojar pueden ser de carácter muy subjetivo. Por lo tanto, se han implementado diferentes técnicas que permitan constatar esta información. Es muy diferente en el caso de la investigación cualitativa, que se basa con datos eh, que han pasado por procesos estadísticos que son bien específicos y permiten comprobar su veracidad. Mas, sin embargo, en este tipo de estudios es necesario que se verifique la información para garantizar que no haya sido sesgada. Entonces, cuando hablamos de triangulación de datos, nos estamos refiriendo a comparar diferentes fuentes de información, como vemos aquí en este esquema, una información que haya sido obtenida a través de la información o a través de un cuestionario o a través de una entrevista, y entonces juntar esta información para ver qué tanto tienen en común y qué divergencias existen entre ellas. Entonces, ahora vamos a abordar un ejemplo de una pregunta contenida en un instrumento, un cuestionario aplicado a diferentes personajes que intervienen en un fenómeno. En este caso es en un centro educativo. Y se le aplicó al director, a los maestros y se completó una ficha de observación. La pregunta es, ¿la carga horaria de los maestros de nivel primario es equitativa? Entonces, a lo que el director responde que el horario se dispuso de manera tal que todos los maestros tengan 34 horas de trabajo áulico a la semana. Ahora bien, los maestros responden que hay maestros con tan solo 30 horas a la semana, mientras que otros tienen 36 horas de trabajo áulico. Ahora bien, completando la guía de observación, los investigadores pudieron constatar, según la revisión de los horarios de todos los maestros, se encontró una discrepancia existente en el horario de los maestros del nivel primario, desde 2 horas hasta 4 horas en los maestros que imparten el mismo grado y las mismas asignaturas. Por ejemplo, los de sexto grado, que imparten las 4 asignaturas básicas, no trabajan en otros cursos, solamente trabajan en esa aula, y algunos tienen más de la cantidad horaria que los demás. Unos tienen 30 y otros tienen 36. Ahora bien, al ver esas informaciones, podemos agrupar la respuesta de los maestros y la información recogida a través de la guía de los observadores, que tienen cosas en común, mientras que la del director tiene discrepancia con las demás. En este momento nos preguntamos si la función de la triangulación es encontrar informaciones idénticas en los diferentes personajes encuestados, y la verdad es que no. Que la triangulación tiene que ser un proceso enriquecedor y que si recogemos informaciones diferentes de un mismo asunto, esto nos puede permitir evaluar de diferentes perspectivas la problemática. Eso no tiene que ser una regla de que coincidan las informaciones, porque cada quien va a ver la problemática desde su realidad y su perspectiva, y este es un elemento que puede incluso perjudicar y empañar la triangulación, que debe ser un proceso que nos permite enriquecer la investigación y evitar la subjetividad y que sea sesgado el estudio. Ahora bien, con estas informaciones podemos llegar a una conclusión, porque las informaciones nos permiten entonces eh, redactar y extraer la información verídica. Y la conclusión sería la siguiente.
existe una distribución desigual en la cantidad de horas de trabajo áulico en los maestros del nivel primario, pues según el horario elaborado y distribuido por el equipo de gestión, algunos maestros que imparten las mismas asignaturas en los mismos grados de secciones diferentes como A, sección B y C, tienen diferentes divergencias bien notables en sus horas de aula y sus horas pedagógicas. Cuando nos estamos refiriendo a horas pedagógicas, estamos hablando de horas fuera del aula que son destinadas a la elaboración de recursos, a la corrección de trabajos, a la planificación, también llamadas como horas libres. Concluyendo, la triangulación es un proceso enriquecedor que permite que la investigación cualitativa tenga un carácter de aplicabilidad y de confiabilidad en sus informaciones y que éstas puedan ser comprobadas. No tienen que ser que en esa triangulación las informaciones recogidas con diferentes instrumentos sean las mismas, no, sino que con estas podamos comprobar, como es el caso de este ejemplo, que esta no es la conclusión porque haya coincidido en dos encuestas, no, sino porque con la ficha de observación se consultaron en fuentes bibliográficas, es decir, documentos específicos del centro donde están todos los horarios de todos los maestros y se puede comprobar que lo que dice el otro grupo encuestado tiene validez porque es real y están las evidencias. Espero que este ejemplo le permita comprender el proceso de triangulación y sea de su beneficio. Gracias.